Vamos a terminar el tema, la serie, hablando acerca de este personaje que el libro de Jueces nos cuenta en 3 capítulos, ¿verdad? Vimos el capítulo 13, 14, 15 y estamos terminando el capítulo 16 del libro de Jueces sobre la vida de este hombre llamado Sansón. Y como dijimos a lo largo de esta serie, cuando escuchamos la palabra Sansón, ábreme tantito este monitor por favor, Inge. Cuando escuchamos la palabra Sansón o a este personaje de la Biblia, pues viene a nuestra mente, ¿verdad? Hulk, fuertote, grandote, que tenía la fuerza de cargarse las puertas de una ciudad y no tanto, se fue mucho. Pero no solamente Sansón fue conocido o reconocido por su fuerza sobrenatural que Dios le dio para poder quebrantar y para poder pelear en contra de los filisteos, una nación que tenía sometido al pueblo de Israel, sino que Sansón también es un reflejo, hermanos, de la vida cristiana. Muchos de nosotros estamos batallando, enfrentando muchas de las cosas que también este hombre enfrentó en su vida. Él tuvo que lidiar con el pecado, tuvo que lidiar con la soledad, tuvo que lidiar con situaciones que se le salían de control por su medio ambiente en el que creció. Y muchos de nosotros hemos pasado por alguna de esas situaciones. Así es que, a pesar de los errores que comete Sansón, que fueron varios, a pesar de que muchas veces quebrantó el pacto por el cual él había nacido, porque acuérdense que sus padres no podían tener hijos, su mamá era estéril, y entonces por obra del Señor, este hombre Sansón es que puede nacer. Dios extiende, a pesar de todo eso, hermanos, Dios extiende su amor, Dios extiende su misericordia sobre este líder de la nación de Israel hasta el último día de su vida. Y lo más importante es que el propósito por el cual Sansón había nacido se cumple totalmente, porque ni aún el pecado, hermanos, ni aún el pecado puede evitar que Dios siempre triunfe. A pesar de todo lo que suceda. Y no es justificar que podemos pecar, al final el Señor va a triunfar. No es ocasión para pecar. Pero a pesar de nuestros errores, Dios siempre va a triunfar. ¿Por qué? Porque ya lo escribió el Señor. Porque ya dijo lo que va a suceder y porque al final de la historia la iglesia triunfa. Nosotros vamos a ser triunfantes gracias a lo que el Señor ha hecho por nosotros. No por lo que nosotros podamos hacer, sino por la gracia del Señor. Amén. ¿Qué pasó en estos últimos días de la vida de Sansón? Después de su caída, vino su restauración final. Esta restauración tuvo un proceso, hermanos, largo y muy doloroso. ¿Cuáles fueron estas etapas de este proceso? La primera etapa de este proceso, o lo que tenemos que aprender de este proceso de restauración en la vida de Sansón, es que la restauración de un cristiano, la restauración de una persona que ha confiado en el Señor, empieza inmediatamente después de caer. Inmediatamente, hermanos, después de haber sido arrastrado por su pecado, después de haber sido humillado, después de haber sido encadenado, después de que le sacaron los ojos y lo tenían como un animal trabajando, inmediatamente empieza el proceso de restauración de este hombre que fue usado por Dios. El voto nazareo que el ángel le había dicho a sus padres que tenía que tener por toda su vida Sansón, decía que no podía pasar navaja sobre su cabeza, no se podía rasurar la cabeza, era parte de la señal. No tenía nada de mágico el cabello de Sansón, no tenía nada de maldita la navaja que lo rasuró. El asunto era espiritual.
Era una señal que Dios había puesto solamente para dar fe de que Dios iba a estar con este hombre. Así es que aún así, de haber fallado su pacto nazareo, el cabello de este hombre empieza a crecer. Vean lo que dice Jueces 16, 22. Jueces 16, 22, después de todo lo que le pasa y se lo llevan a la ciudad de Gaza y lo encadenan y lo ponen ahí, dice el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Este es un pasaje, hermanos, un versículo bien importante en la Biblia. Es un versículo lleno de esperanza para el cristiano, no solamente para los que ya estamos calvos. No se trata del cabello físico, se trata de la restauración espiritual de Dios. El versículo anterior dice que se habían llevado a Sansón a la cárcel. Le echaron mano, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el versículo inmediatamente después dice, y el cabello de Sansón empezó a crecer. Hermanos, esto es lo más sorprendente y lo que muchos cristianos todavía no han podido entender. El pecado nos separa de Dios. Lo sabemos. El pecado nos aleja de Dios. Nos provoca terribles consecuencias. El pecado nos denigra, nos esclaviza. Pero el salmista decía en el Salmo 35, porque un momento será su ira. ¿Cuánto tiempo? Un momento. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que hemos puesto nuestra esperanza, hermanos. Inmediatamente después de que Adán le confesó al Señor que estaba desnudo y escondido porque tuve vergüenza. Inmediatamente después, a pesar de que el Señor lo regaña, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero mientras lo regañaba el Señor, Adán, por acá el Señor estaba tomando a los primeros animales de la creación para sacrificarlos, para quitarles la piel y para cubrir a sus dos hijos, Adán y Eva. Porque su favor dura para toda la vida. ¿Se enoja el Señor? Sí. El pecado trae consecuencias, sí. Cuando pecamos caemos, sí. Pero la restauración empieza inmediatamente. Inmediatamente empezó a crecer el cabello. Inmediatamente el Señor cubrió la vergüenza que sentía Adán y que sentía también Eva. El juicio vino después. Las consecuencias vinieron después. Pero la restauración de Dios empieza inmediatamente después de caer. Hermanos, Dios es el que siempre tomará la iniciativa de nuestra restauración y de la restauración de su propósito en nosotros. Inmediatamente después del diluvio empezó la proliferación de la humanidad otra vez. Inmediatamente después de la rebelión y caída del rey Saúl, el Señor envió a Samuel a ungir a David como rey. Y después de la caída de David, Dios levantó inmediatamente a Salomón. Ahora en el Nuevo Testamento también vemos que inmediatamente de que Saulo fue derribado de su cabalgadura, se le dieron instrucciones de lo que tenía que hacer y se le dijo qué instrumento escogido era para llevar la palabra del Señor a todas las naciones. Inmediatamente después de que Pedro cayó en una cárcel custodiada por 4 guardias de soldados romanos, el Señor envió un ángel a abrir esas puertas. Después de la derrota, hermanos, escuchen esto por favor. Después de la derrota,
inmediatamente el favor del Señor empezará a mostrarse. El Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y digan conmigo la última parte del versículo: no dejará caído al justo. No dejará caído para siempre al justo. ¿Nos caímos? Sí. ¿Tropezamos? Sí. ¿Tomamos una mala decisión? Sí. Pero Dios inmediatamente dice que al poner nuestra carga sobre el Señor, inmediatamente Él nos va a levantar. Habrá consecuencias probablemente del error que cometimos, pero delante de Dios, Él empieza inmediatamente el proceso de nuestra restauración. Pero, hermanos, esto se necesita percibir en el Espíritu. No se necesitan ojos físicos. Quizás el pecado nos dejó ciegos, pero no necesitamos ver para creer. Sansón estaba ciego, le habían arrancado los ojos. Sansón estaba encadenado, pero su espíritu, dentro de su espíritu, él pudo percibir todavía el favor de Dios en su vida para él y para el pueblo al que había sido llamado a liberar. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hemos conocido que se tiran a la perdición después pensando que Dios ya se olvidó de ellos, que Dios ya no quiere nada con ellos, ya los dejó, ya se apartó, es que me equivoqué y Dios ya no quiere nada conmigo, Dios me dejó? No es verdad, no es verdad, porque cada vez que el justo cae, Dios lo vuelve a levantar, pero se tiene que percibir en el Espíritu. No podemos esperar ver señales físicas. Sansón ya no tenía ojos, no podía ver lo que estaba pasando, solo escuchaba, pero en su interior, en su espíritu, él podía percibir que Dios todavía estaba a su lado, que Dios todavía le estaba acompañando. Esa es una mentira del diablo cuando nos dice que ya Dios se olvidó de ti. Y yo he escuchado a muchos cristianos decir: es que Dios ya se olvidó de mí. Cometí errores, me equivoqué, me alejé de Dios y Dios ya se olvidó de mí. No es verdad. Esa es una mentira de Satanás. La condenación impide ver. La condenación impide ver que el cabello, espiritualmente hablando, empieza a crecer nuevamente. A pesar de haber caído, Dios te vuelve a levantar, porque todavía hay un propósito que cumplir. Cuando Dios te salvó y cuando Dios te habló y te dijo que tenía un propósito en tu vida, quizás tú te olvidaste del propósito. Quizás tú te alejaste del propósito, pero a Dios no se le ha olvidado. Y a pesar de estar ciego y pelón, el cabello va a empezar a crecer otra vez. Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir, porque Él no va a mentir. Y si Él dijo: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Es verdad, es verdad. Y si Él dice que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor le levantará, es verdad, es verdad. Y si el Señor dice que Él no dejará al justo caído para siempre, es verdad, hermanos, es verdad. Así es que no importa. No importa que hayamos quedado físicamente mal o que hayamos vivido encadenados como un animal sirviendo al pecado. El cabello, espiritualmente hablando, vuelve a crecer. Tu pasión por Cristo vuelve a crecer. Tu propósito se renueva, tus fuerzas regresan, tus dones y talentos se perfeccionan. Dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque lo que pasó atrás ya quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. El pecado, tus errores, tus malas decisiones ya quedaron atrás. Todo es hecho nuevo.
el propósito de Sansón se renovó nuevamente. Volvió a tener cabello nuevo después de haber faltado a su pacto. ¿Hemos caído? Sí. ¿Hemos tropezado, hermanos? Sí, es verdad. Todos. El que diga que no, que tire la primera piedra. ¿Nos hemos equivocado? Por supuesto que sí. Hemos permitido que la navaja del pecado nos haga romper el pacto que hicimos con Dios. Pero eso no es un impedimento para el Señor. No podemos dejar que el diablo nos engañe y nos suma en el fracaso y la culpabilidad. Porque Dios todavía nos necesita para derrotar a esos filisteos y a esos dioses que se han querido burlar de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Dios todavía necesita guerreros. Dios todavía necesita hombres y mujeres imperfectos, que han cometido errores, que han caído, que han roto el pacto. No importa. Dios no va a mandar ángeles a predicar el evangelio a esta tierra. No lo va a mandar porque los ángeles no tienen la experiencia de la salvación. Y solamente el que tiene la experiencia de la salvación puede predicar el evangelio de amor y de restauración. Así es que no pienses que como ya te sientes mal y caí, pequé, me voy y me alejo del Señor. No, Dios te va a volver a traer porque la restauración empieza inmediatamente después de caer. Y esto por iniciativa del Señor, no por nosotros. Dios empieza a restaurar. Dios empieza a renovar el propósito que cada uno de nosotros hemos tenido, hermanos. Y si en alguna ocasión de tu vida como cristiano Dios te llamó y te dijo lo que quería hacer contigo y tú sentiste pasión y gozo y fuerza por servir a la obra de Dios, no creas que ya se le pasó a Dios, ¿eh? A ti se te fueron las ganas, pero a Dios no. A Dios no. Y espiritualmente el cabello va a empezar a crecer otra vez. Yo creo que cuando Sansón estaba en ese lugar, amarrado, encadenado, cuando lo soltaron para llevarlo, se acercó la mano y se dio cuenta que había cabello. No como yo, acá no hay nada, pero acá sí. Y si me lo dejo me crece así, y ya nomás me lo enredaría yo así, como quesito de Oaxaca. Empezó a sentir Sansón que el cabello estaba otra vez en su lugar. Y eso le dio confianza a él. ¿Tenía algo mágico el cabello? No, por supuesto que no. Pero era la señal que desde chiquito sus padres le habían enseñado que mientras él mantuviera su cabello intacto, Dios iba a estar con él y la fuerza del Señor iba a estar con él. ¿Cuál fue tu señal? ¿Qué fue lo que Dios te dio a ti por señal? ¿Qué fue lo que Dios te dijo cuando te llamó, hizo pacto contigo de que le ibas a amar y le ibas a servir? Y a lo mejor en algún culto caíste de rodillas y dijiste, Señor, yo hago pacto contigo de que te voy a servir acá. Y el Señor seguramente te dio una señal. Algo pasó en tu casa, en tu familia, algo pasó en tu trabajo. Un hermano el miércoles me dio testimonio, dice, pastor, fíjese que entré a trabajar a cierta compañía. Dice, yo había orado por mucho tiempo de querer entrar a esa compañía, pero lo veía imposible. Era una compañía de construcción que trabaja para el Estado. Dice, no, yo lo veía imposible. Y cada vez que pasaba con mi esposa por el lugar donde están las oficinas, dice, le decía, mira, ahí está otra vez. Dice, ojalá algún día pueda. Y este hermano tuvo una experiencia que fue con Pepe al evento de Legendarios. Y dice, cuando el Señor me quebrantó y el Señor me volvió a llamar y rehice otra vez mi compromiso con el Señor, y no ha faltado los miércoles, por cierto, a los cultos de varones, y estaba ahí trabajando, cortando madera y todo, y me dice, ¿qué cree, pastor? Me aceptaron
en el trabajo que yo quería. Dice, fui, apliqué y estoy trabajando ya desde hace algunas semanas ahí. Dice, a partir de que renové mi compromiso con el Señor volvió a abrir la puerta otra vez para mí. Hermanos, Dios siempre nos da una señal. Dios, cuando nosotros le clamamos, siempre hay una señal. A veces no la vemos, a veces no la percibimos, pero Dios nos da una señal. Dios te abre la puerta por un lado, Dios te contesta, te contentas con la mujer, te contentas con la suegra, en fin, algo pasa. Pero Dios te da una señal de que te escuchó y de que te está restaurando. Punto número 2, el enemigo, hermanos, hace fiesta cuando un hijo de Dios cae. Y esto lo tenemos que tener bien clarito en nuestras mentes. El versículo 23 de Jueces 16 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios, ¿qué? Entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Hermanos, los demonios hacen fiesta cuando te derrumban, cuando nos derrumban. Jesús dijo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad que sí? Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero, por lo que yo leo aquí, en el infierno también hay fiesta cuando un hijo de Dios cae. Cuando un hijo de Dios es derrotado. Cuando un líder de Dios es derrotado. También hay fiesta allá abajo. Llegan hasta los principales príncipes y potestades a divertirse con el espectáculo. Y hermanos, y esta declaración que hacen en medio de su algarabía que tenían, eran orgías idolátricas realmente lo que esta gente hacía en esos cultos a su Dios. Pero esta declaración, hermanos, es espeluznante. Cuando esta gente dice, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Imaginen el evento. Sansón derrotado, humillado, entregó su pacto. Y esta gente adorando a su Dios, diciendo que gracias a su Dios, Sansón había sido entregado. Hermanos, podemos leer la historia nosotros literalmente de un hombre derrotado, de un gran líder que cayó. Pero detrás de esta historia, hermanos, está la realidad espiritual. No se trataba solamente de Sansón y los filisteos. Era una batalla entre Jehová de los ejércitos y un demonio llamado Dagón. Esa era la realidad. Esa es la verdad de esta historia. Este Dagón, este demonio, representado por un ser, un hombre y mitad pez. Así representaban a este hombre. Era uno de los dioses paganos que había en la tierra de Canaán cuando Israel entró, y del que Dios les advirtió que se deshicieran de él. Y el pueblo de Israel no quiso hacerlo, creyéndose más sabios que Dios. Y cientos de años después, aquí está esos filisteos con su Dios en una de sus desenfrenadas fiestas, celebrando la derrota del líder que Dios había levantado ahí. Hermanos, esto nos advierte que con los dioses de este mundo no se juega.
Cuando Dios dice que los desechemos de nuestras vidas y de nuestras generaciones, lo tenemos que hacer. No podemos estar coqueteando con todo aquello que idolatrábamos antes de venir a Cristo. Antes de entrar a nuestra tierra prometida, todos los dioses ajenos que teníamos, no necesariamente esculturas, sino todas nuestras adicciones, aficiones desmedidas, pecados recurrentes, todo lo que ocupara el lugar que solamente le corresponde a Dios, se convierte en un ídolo. Y lo tenemos que derrotar en nuestra propia generación, porque vendrán generaciones posteriores, vendrán nuestros nietos, bisnietos y más allá de las generaciones, y los ídolos que dejemos vivos en nuestra generación pueden destruir el camino de nuestras siguientes generaciones. ¿Se entiende esto, hermanos? Los ídolos que no destruyamos nosotros en nuestra generación se van a convertir en el tropiezo de una siguiente generación. A lo mejor no tu siguiente generación inmediata, a lo mejor tu cuarta, quinta, sexta, décima generación más adelante va a tropezar con ese mismo ídolo que nosotros no quisimos destruir. Déjenme explicarles cómo opera este principio espiritual, para que vean que no les estoy echando mentiras. ¿Recuerdan de dónde era Sansón? En el capítulo 13, cuando empezamos a leer esto, 13:25. Lo vimos en la primera plática de esta serie. Dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, ¿verdad? Ahí vivía Sansón, ahí empezó a desarrollarse Sansón. Ahora, como referencia, fíjense lo que dice un libro atrás, el libro de la conquista, Josué 15:20, dice, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos ¿de quién? De Judá, por sus familias. Y empieza a numerar algunas ciudades y provincias. Y cuando llega al versículo 33, este capítulo 15 de Josué, dice que en las llanuras estaban las ciudades de Estaol, Sora, Asena. Pero lo más espantoso, hermanos, viene en el versículo 41 del mismo capítulo de Josué 15. Sigue nombrando las ciudades que le correspondieron a Judá. Y dice en el 41 que también estaban Gederot. Y la siguiente ciudad, ¿cómo se llamaba? Bet Dagón. Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. En la misma región, hermanos. En la misma región que se le dio a la tribu de Judá para que conquistara, para que sacara todas esas tribus, para que erradicara toda la idolatría de ahí, en la misma región es donde nació Sansón aproximadamente 200 años después. Y ahí estaba la ciudad de Bet Dagón, que significa el templo de Dagón. Y esa ciudad era la capital de la idolatría a ese dios pagano. ¿A quién estaban celebrando la fiesta los filisteos con Sansón encadenado y sin ojos? Dice ahí arriba, el versículo 23, Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. ¿Por qué? Porque 200 años atrás, la tribu de Judá se le dijo, tienes que sacar a todos esos filisteos. No harás alianza con ellos, no te emparentarás con ellos, no darás a tu hijo ni a tu hija para que se case con ellos, los exterminarás del todo, del más grande al más chiquito. Pero Judá dijo, ¿y si mejor le digo que me paguen tributo? Y me quedo con ellos y me hago de una lanita. Y se le hizo fácil a Judá desobedecer a Dios. En la misma región que se le da a la tribu de Judá,
Ahí es donde estaba pasando todo lo que pasó con Sansón. Porque 200 años atrás, hermanos, 200 años atrás, los de la tribu de Judá se les hizo fácil desobedecer a Dios y no erradicaron de sus tierras la idolatría, sino que consintieron con ellos. Y no solamente eso, les dieron a sus hijos y a sus hijas en matrimonio con esos idólatras. Y por si fuera poco, también en la heredad de Judá estaba Asdod, versículo 47 de Josué 15, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. ¿Dónde encontró Sansón a la prostituta? En Gaza. ¿A dónde se lo llevaron prisionero y le sacaron los ojos y estaba el centro de adoración en ese momento? En Gaza. Se suponía que sus antepasados tenían que haber erradicado la maldad y la idolatría en esas ciudades, hermanos. Era la poderosa tribu de Judá la que marchaba por delante. Cuando se levanta el campamento, cuando los ponen por las tribus, la más grande era Judá. Era la que iba enfrente. Judá llevaba 74,600 hombres de guerra. Llevaba 20,000 más que las tribus de Isaacar y de Zabulón que iban junto a él. El que partía siempre primero en el campamento cuando Dios levantaba la nube y Moisés decía a marchar, era Judá, la poderosa tribu de Judá. ¿Por qué no erradicaron a estos filisteos? ¿Por qué dejaron la idolatría en medio de ellos? Tenían todo el poder para hacerlo. Tenían toda la gente para hacerlo. Tenían la voluntad y el poder de Dios para hacerlo. Pero no quisieron hacerlo. Se les hizo fácil. Se les hizo fácil. Y cualquiera de nosotros puede decir, bueno, pues como quiera fueron 200 años después. Yo ya no existo para ese entonces. Pero estamos hablando, hermanos, de asuntos espirituales. Nosotros ya no vamos a estar, por supuesto. Dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí va a estar. A menos que salga algún Matusalén por ahí. Pero ya nomás va a estar dando lástimas, ya no va a ser más. Ninguno de nosotros vamos a estar aquí dentro de 100 años, hermanos. Nadie. Si Cristo no ha venido antes. Nadie. Pero lo que dejemos sembrado espiritualmente, hermanos, prevalecerá hasta que Cristo venga. Sea bueno y agradable a Dios, o sea malo y pecaminoso. Todo perdurará. ¿Y saben qué? El espíritu indiferente y apático que Judá mostró en la conquista hizo que la generación de Sansón lo abandonara y lo dejara solo. El mismo espíritu. Pero aun cuando era un líder solitario, sin ejército, sin valientes que lo rodearan, Dios todavía tenía que cumplir su propósito en él. Porque el Señor ha dicho, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Jueces 16:25, sigue la historia. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los demonios, los idólatras que estaban en esa orgía desenfrenada y borrachera alrededor de su Dios, sintieron alegría en su corazón, dijeron, ¿qué? Llamad a Sansón, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos divierta. Al líder de Israel, al hombre que hizo pacto con Dios, tráiganlo para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió ¿qué? Sirvió de juguete.
lo empujaban, lo aventaban, se burlaban de él. No veía, iba sin sus ojos. Y no faltaba el que le agarraba el pelo y se lo jalaba, burlándose de lo que él había hecho. Lo pusieron entre columnas sobre las que descansa la casa, porque le dijo así al joven que lo guiaba: ponme las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Hermanos, imagínense el tamaño de ese lugar. Si en el segundo piso nada más había 3,000 personas, ¿cuántas había en el primer piso? Llamaron a Sansón para que los divirtiera, libertador de Israel, para que sirviera de juguete, ciego, guiado por un joven, pero su cabello había crecido. Hermanos, este relato se parece mucho y es una sombra de lo que pasó con Jesús la noche que fue arrestado. Lucas 22:63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, no se lo sacaron, pero igual lo dejaron ciego, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro al Hijo de Dios. Y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Hermanos, cuando el Hijo de Dios, cuando un hijo de Dios, cuando un líder de Dios, cuando un cristiano cae, los demonios hacen fiesta. No lo dice la Biblia, lo digo yo, pero el que ríe al último ríe mejor. Y la victoria es del Señor. Y del Señor nadie se burla. Y del Señor nadie juega y nadie se escapa, y el juicio de Dios viene sobre cada nación y cada persona que ha querido burlarse del poder del Señor. Las burlas, el escarnio, el enemigo sintiéndose poderoso, la gente que no tiene temor de Dios burlándose de los cristianos, divirtiéndose con nosotros. Oye, ahorita en el lonche, ¿vas a sacar tu bibliecita otra vez? Ajá, a ver, cuéntame de tu bibliecita. Oye, ¿y es cierto que tu Dios es muy poderoso? ¿Y es cierto que es tan poderoso? A ver, que haga una piedra tan grande que ni él mismo la pueda mover. A ver. Ahí viene el cristianito, aguas, cállense, guarden todo. Ahí viene el cristiano, ahí viene el hermano, ¿cómo está usted? Aleluya, hermano, pásele, hermano. Se burlan de nosotros, hacen escarnio de nosotros. Pero cuando les dan la noticia que su hijo, que un familiar, su esposa, su esposo están en el último grado de cáncer, vienen corriendo con el cristiano. ¿Crees que tu Dios me puede ayudar? ¿Crees que tus oraciones me puedan ayudar? A la gente le encanta burlarse del Señor, porque nosotros no participamos de sus desenfrenos, no participamos de sus maldades, hermanos. Pero hasta el día de hoy, no hay demonio ni potestad que haya podido ganarle a Jehová de los ejércitos. Nadie puede enfrentar al Dios de dioses. Nadie. No hay principado, no hay potestad que no haya sido exhibido por Cristo en la cruz del Calvario. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, no hay quien lo derrote todavía. Y porque la iglesia, aún con todas sus imperfecciones, se levantará victoriosa sobre las naciones para recibir al Señor en las nubes. Bendito el nombre del Señor. Y entonces viene en tercer lugar, hermanos, el poder restaurador de Dios. Versículo 28, entonces clamó
Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Qué hermosa oración, hermanos. Qué hermosa oración. No necesitó una velada de oración Sansón. No necesitó convocar a toda la iglesia a oración. Desde lo profundo de su interior: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Fue toda su oración. Solamente, Señor, esta vez, para que tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón, aún en el último momento, él quería venganza de sus 2 ojos. Pero Dios quería cumplir su propósito por el cual había nacido este hombre. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. ¿Se imaginan la escena, hermanos? Los gritos de horror y de angustia, los que estaban gritando y celebrando y emborrachándose y divirtiéndose con Sansón, de pronto se convierte en lloro y crujir de dientes, porque la casa se empieza a derrumbar y empiezan a morir todos los que estaban en ese lugar. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Porque para eso lo llamó Dios, para limpiar esa tierra de los filisteos. Algo que no hicieron sus antepasados de la tribu de Judá. Lo que ellos no quisieron hacer, tuvo que levantar Dios a este hombre para que lo hiciera. Pero le costó la vida. Le costó la vida. El plan de Dios se cumplió. ¿Pudo haber sido diferente? Seguramente sí. A mí me hubiera mucho gustado leer que Sansón fue un hombre recto, íntegro delante de Jehová, y que tomó un ejército y que se rodeó de un sacerdote y un profeta y de guerreros valientes que luchaban contra él. Pero no es así la historia. Eso no dice la Biblia. Nos habla de un líder solitario, sin mucha integridad, débil ante el pecado, torpe en sus decisiones. Pero lo más importante es que el plan de Dios se cumple con gente imperfecta, con gente sencilla que se deja usar por Dios. Y vuelvo a enfatizar esto: no es pretexto para vivir una vida desordenada. Al fin y al cabo que Dios así me usa. No. Todo lo contrario. Nuestra guerra está ganada, hermanos. Hay un líder llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien leemos que sí fue perfecto en todo, santo, lleno del Espíritu Santo, y que ese líder llamó a los que él quiso para que estuvieran delante de él y llevaran su mensaje hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro líder. Y ese líder sí es perfecto en todos sus caminos. Se burlaron de Sansón. Y cuando él exclamó: muera yo con los filisteos, todos sus enemigos murieron. Hermanos, esto nos hace pensar nuevamente en la figura de Cristo. A él lo injuriaron, creyeron que lo habían derrotado, pero cuando Jesús, clavado en esa cruz, exclama: consumado es, en ese mismo momento los sepulcros se abrieron. Porque la muerte de Jesús no solamente derrotó a sus enemigos, sino que derrotó a la misma muerte. En ese momento el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Porque Jesús derrotó la hipocresía de la religión y canceló la maldición de la ley. Y en esa cruz Cristo nos dio vida juntamente con Él, anulando el acta de decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando los demonios pensaron que habían derrotado a Jesús, todo se les vino encima. Termina la historia de Sansón diciendo, Jueces 16:31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel en total 20 años. Pero cuando las mujeres vinieron al sepulcro de nuestro libertador Jesucristo para ungirle, el ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. El sepulcro no lo pudo detener, hermanos. La muerte no lo pudo vencer. Sansón juzgó a Israel por 20 años. Pero Jesús, junto con su iglesia, perfeccionada y purificada, juzgará a todas las naciones del mundo por toda la eternidad. Ahí está el propósito de todos los que estamos aquí en esta tarde, hermanos. La historia de Sansón nos revela que en medio de nuestros fracasos, hermanos, hay un plan de Dios para nuestras vidas que se debe cumplir. ¿Cuántos dicen amén? No importa si fracasaste. No importa si te equivocaste, no importa si tomaste una mala decisión, no importa si pasó algo que cambió el curso de tu vida, no importa. Si Dios dijo que te iba a usar, te va a usar. Si Dios dijo que te iba a enviar, te va a enviar. Si Dios dijo que iba a levantar generaciones de ti, las va a levantar. Porque nuestro Dios no miente. Y hasta el día de hoy no hay ningún pecado ni ningún demonio que haya podido derrotar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hemos hecho un voto de consagración y de servicio al Señor, ese voto se cumplirá. Aunque sea arrastrándonos. Pero lo que Dios dijo que haría, lo va a hacer. Y lo que estableció que sería, va a ser, a pesar de nosotros. Tus generaciones serán impactadas por lo que hagas hoy. No tengas la menor duda. No tengas la menor duda. Sean 50, 100, 200 años hasta que Cristo venga. Tus generaciones de sangre y tus generaciones espirituales, la generación espiritual que salga de esta iglesia, seguirán cosechando lo que nosotros hayamos sembrado. Yo les he contado ya la historia de mi bisabuela materna, Rosita Delgado. Hace más de 100 años, finales de los años 1800. Una mujer que conoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Y como pudo, compró una Biblia que yo tengo y se las he enseñado alguna vez esa Biblia. Y su esposo le prohibía que leyera la Biblia. Y el esposo le escondía y le quitaba todas las velas de la casa para que ella no pudiera leer la Biblia en la noche. Pero esa mujer, durante el día, todos los cabitos de vela que se encontraba por la casa, iba, los guardaba y los escondía debajo de su cama. Y en la noche, cuando ya había oscuridad, sacaba todos esos pedacitos de vela, prendía una velita y prendía y abría su Biblia y empezaba a leer. Más de 100 años después, 4 generaciones, aquí estoy predicándoles la palabra de Dios. Pero ahí no termina la cosa. Su quinta y su sexta generación ahora, de esa ancianita,
Su sexta generación. Hace 8 o 15 días vino un misionero a hablar con los muchachos de Trek. Ese muchacho está casado con mi sobrina, que es la quinta generación. Bueno, pues ahora sus hijos, esos niños que tienen ellos, están en Ciudad Juárez yendo a orar por los inmigrantes que están ahí detenidos, esperando un trámite migratorio, sufriendo de hambre, de frío, sufriendo de todo. Esos niños están yendo. Y cuando sus padres les dicen, nos platicaban ellos, cuando les decimos, no puedes ir hoy, hija, a su niña, porque es peligroso. La niña llora y les dice, aunque sea en el carro, encerrada en las puertas con las ventanas arriba, pero déjenme ir a orar por esa gente. Porque lo que hizo alguien más de 100 años atrás, hermanos, impacta a tus generaciones. Lo que estamos haciendo ahorita va a impactar generaciones adelante que ni siquiera vas a saber que van a existir. Muchos de ellos ni siquiera van a saber que tú exististe a lo mejor. Pero van a impactar. Lo que hagamos ahora, hermanos, va a impactar. Y los demonios que permitamos hoy se convertirán en el obstáculo de nuestras siguientes generaciones. Y los demonios que derrotemos hoy se convertirán en la victoria de nuestras generaciones. Pero a Judá se le hizo bonito vivir como estaba. La poderosa tribu de Judá dijeron, mira qué bonita ciudad nos regaló Dios. Están amuralladas. Sora, Estaol, Gaza, están amuralladas. No las regaló el Señor. Mira qué bonitas casas, artesonadas de 2 plantas, tienen diferentes niveles de jardines, tienen tierras para labranza, tienen animales. Y Judá se confió, y Judá se volvió perezoso y apático, y se dedicó a disfrutar de las bendiciones de Dios, y se le olvidó erradicar a los filisteos idólatras. Y Sansón, entre muchos otros, tuvieron que pagar el precio. Las generaciones de Dios son eternas, hermanos. Quizás tú eres ese hombre o esa mujer del que saldrá alguien que vaya a predicar a algún lugar que ni te imaginas, o en esta misma ciudad, y Dios te está usando hoy para que derribes todo rastro de idolatría, para que ese predicador o esa predicadora que va a venir de ti dentro de muchos años pueda tener todo el respaldo espiritual y no tenga que enfrentar los obstáculos que Sansón padeció. Solamente dile al Señor, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí hoy y fortaléceme. Y fortaléceme. Porque vienen generaciones que necesitan saber que hubo antepasados allá, de carne, de sangre y espirituales. Hubo una iglesia que decidió pararse en la brecha. Hubo una iglesia que resistió, que combatió, como dice Hebreos, hasta la sangre en contra del pecado. Y eso permitió que una generación más adelante de hombres y mujeres puedan salir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Pónganse de pie, hermanos. La historia de Sansón nos deja muchas enseñanzas. Pero lo más importante es que Dios no busca gente perfecta para servirle. Dios no está buscando gente sin errores. Dios no está buscando gente que no haya caído alguna vez para servirle. Dios está buscando a alguien que diga, Señor, acuérdate de mí hoy, fortaléceme, porque el camino está largo. Porque el camino está largo, porque mis días van a terminar, porque mis días están cerca de terminar. Pero vendrán otras generaciones. Se los he dicho, hermanos. ¿Quién va a estar aquí dentro de 50 años en este lugar, si es que todavía hay lugar? Los arquitectos me dijeron, tienes edificio para 100 años más. Y yo me quedé pensando cuando me dijo eso.
el arquitecto Bill. Dije, ¿aguanta 100 años más? Dice, fácil te aguantas 100 años más. Y yo me quedé pensando, ¿y quién va a estar aquí dentro de 100 años? ¿Qué va a estar pasando en este lugar dentro de 100 años? Ya no dentro de 100. El próximo año, ¿qué va a pasar? Dentro de 10, 15, 20 años, ¿qué es lo que va a estar sucediendo en este lugar? No lo sé. Lo único que sé es que lo que no hagamos ahorita, hermanos, lo que no sembremos ahorita, la siguiente generación no va a poder cosechar. Y vean cuántos templos cerrados alrededor de la ciudad y en todo Estados Unidos. Templos cerrándose, poniéndose a la venta. ¿Sabe quién los está comprando los templos? Y empezaron en Detroit. ¿Saben quién está comprando templos? Los satanistas. Los satanistas. Templos bautistas, metodistas, episcopales, luteranos, que son los primeros que están cayendo, las grandes denominaciones. Los satanistas están empezando a comprar templos. Porque no hay una iglesia que se levante a derrotar a esos demonios. No hay una iglesia que se levante espiritualmente en oración, en guerra, en clamor, en predicación, en proclamación de la palabra, a derrotar a esos demonios, hermanos. Estamos muy cómodos. Hablo de toda la iglesia cristiana en general en Estados Unidos. La iglesia está cómoda, recibiendo todas las bendiciones de Dios que todavía vienen por nuestros antepasados en este país. Pero el tiempo se está acabando y se está levantando una generación que no conoce al Señor ni la obra que Dios hizo en este país. Es tiempo, hermanos. Hay tiempo. Hay tiempo. Caímos. La restauración empieza inmediatamente. Cierra tus ojos. Dile al Señor, ahí donde estás, nada más dile, Señor, acuérdate de mí hoy. Acuérdate de mí, Señor, y fortaléceme. Fortaléceme. Que esa sea nuestra oración nada más hoy, hermanos. Acuérdate de mí, Señor. Un día, Señor, tú y yo hicimos pacto. Un día, Señor, tú y yo hicimos un compromiso. Tú me perdonaste. Tú me limpiaste. Tú me cubriste con tu sangre preciosa. Y yo te di mi vida. Y yo te dije, Señor, usa mi vida como tú quieres usarla. Llévame donde me quieras llevar, Señor, y muéstrame qué es lo que quieres que haga. Y tú dijiste, muy bien, tenemos un pacto. Yo te he amado, te he perdonado, ahora tú serás siervo de la justicia. Pero a la poderosa tribu de Judá se le olvidó el pacto. Y Sansón en los brazos de Dalila se le olvidó el pacto. Y nosotros, ¿dónde nos desviamos del pacto, Señor? ¿Dónde, Señor, nos hemos desviado del pacto? ¿Qué fue lo que nos distrajo, Señor? ¿Qué fue lo que nos hizo tropezar para alejarnos del pacto? Aquí estamos, Señor, delante de ti. Quizás estamos encadenados. Quizás estamos avergonzados. Quizás el diablo se ha burlado de nosotros hasta el cansancio. Quizás nos ha estado repitiendo al oído, tú no vales nada, no sirves para nada, no puedes hacer ya nada. Mire lo que te has convertido. Pero hoy tu voz, Señor, vuelve a sonar. Hoy tu voz, Señor, tiene que volver a sonar en nuestro corazón, en nuestro espíritu.
Echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga, porque Él te sustentará. Porque el Señor no dejará caído al justo para siempre. Acuérdate de mí hoy, Señor. Acuérdate de mí y fortaléceme. Fortaléceme, Señor. Porque hay generaciones que vienen detrás de mí. Hay generaciones que tienen que vencer en tu nombre. Hay generaciones a las que les tengo que abrir el camino para que ellos no tengan impedimento para predicar tu palabra, para que ellos no tengan impedimento, Señor, espiritual, y no haya quien les ponga obstáculo y puedan levantarse, Señor, enviados por tu Espíritu Santo a las naciones. Si en 100 años no has venido, Señor, ninguno de nosotros ya estamos aquí, pero estarán nuestras generaciones aquí. ¿Quién va a estar aquí, Señor? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué van a cosechar? Les vamos a dejar un lugar lleno de espinas y de abrojos. Les vamos a dejar un lugar lleno de demonios. O les vamos a dejar un lugar franco, libre, lleno del Espíritu Santo para que tu propósito se cumpla en sus vidas. La pregunta está, Señor, en cada uno de los corazones de los que estamos aquí. Habla, convéncenos, ministranos, consuélanos e inicia, Señor, el camino de restauración en cada uno de nosotros. Gracias por la palabra, gracias por la historia de Sansón, gracias porque no fue perfecta, porque ahí nos vemos retratados nosotros. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén.